tema de los costos para una pyme en Uruguay regionalmente es complicado, o sea, no sos competitivo a nivel regional. Incorporar tecnologías creo que está en uno de los top 5 de cosas para hacer dentro de las empresas, sí, seguro. Tenemos una tasa de desempleo en jóvenes que es 3 veces superior a la tasa de desempleo para el total de la población, y esa brecha, ese gap, es el más alto de América Latina. O sea, tenemos un problema, cada vez más las empresas están exigiendo mayores niveles de experiencia. Entonces ahí se da como una paradoja de decir, bueno, pero necesito trabajar para tener experiencia y necesito experiencia para poder conseguir el primer empleo, ¿no? Es como el juego del huevo de la gallina, digamos, ¿no? Tampoco le endilguemos a las leyes cosas que no nos pueden dar, o sea, los empleos no se van a crear ni por ley ni por decreto. O sea. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Bienvenidos a Empresarios de Acá, es un gusto recibirlos como cada semana a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, y también en nuestro canal en YouTube. Lo anunciamos en la portada. Sin más introducción, tenemos aquí a Florencia Scioli, directora de Ricoli. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Bueno, Ricoli. ¿Qué es Ricoli? Para quien no conoce. Ricoli es una marca de industria nacional de alimentos libre de gluten. Y allí, ¿cómo nace esto, Florencia? Porque tú sos arquitecta. Soy arquitecta. Y de arquitecta a ser industrial para producir alimentos, ¿qué pasó allí? Bueno, una semana antes de irme al viaje de arquitectura me diagnosticaron enfermedad celíaca. Entonces arranqué ese viaje con este cambio de vida y todos los cambios de por sí que implica el viaje, que son 9 meses viajando por el mundo, estando 15 días en cada lugar, conociendo nuevas culturas y demás. Y bueno, incorporé este nuevo cambio a todos los cambios que implicaba el viaje. Aprendí muchísimo, aprendí a comer, aprendí a comer diferente, en cada cultura, cómo se comía en cada país, los ingredientes nuevos de cada país. Como que eso estuvo muy bueno para poder apaciguar ese cambio y ese cambio en la rutina, ¿no? Lo que implica el cambiar la alimentación. Creo que al cambiar la rutina fue como, bueno, incorporé un cambio más. Qué interesante, ¿no? Y esto, bueno, es un dato no menor porque a través de una necesidad tuya quizás te inspiraste pero bueno, hay un proceso porque tú sos arquitecta, ¿no? De decir, bueno, cambio mi modalidad de vida en lo que es alimentación a crear una empresa, vaya si hay varios caminos allí. Sí, investigué mucho en el viaje. El viaje es un viaje académico de por sí, entonces iba visitando edificios y conociendo qué era lo sin gluten de cada lugar. Como que ese fue un poco el desafío. Ya ahí empezó esa mezcla entre la arquitectura y el sin gluten. Hice cursos también en Italia principalmente, que era donde más había de esto del gluten free. Y bueno, fui aprendiendo de ingredientes y cosas en cada paso y en cada camino en ese viaje. Y volví a Uruguay con muchas ganas de mostrarle al uruguayo todo lo que había aprendido y todo lo que podía ver que acá todavía no existía. Esa fue como la gran como inspiración, digamos. Che, mirá que hay cosas muy buenas y nada, traer un poquito de todo eso que había aprendido a Uruguay. ¿Y por qué emprender en la industria? Porque tú podrías haber seguido siendo arquitecta, ¿no? Sí, me gustó, o sea, fue un gran desafío. Al principio yo siempre estaba con que algo quería hacer. Creo que al principio nunca pensé que eso iba a implicar dejar arquitectura.
Algo querías hacer de emprender. De emprender, sí. Claro. Con mi pareja, que es técnico en alimentos, empezamos a desarrollar una mezcla de harinas que servía como sustituto de la harina de trigo. Y bueno, hicimos capaz que 2 años de prueba porque en nuestra casa teníamos que cocinar sin gluten. Entonces era como en la diaria a buscar también la simplicidad de la cocina y que no sea un tema el sin gluten, ¿viste? Y bueno, ahí fue que creamos esa harina y con conocidos celíacos, mirá, yo quiero probar, está buenísima, y ahí empecé como a vender a conocidos, y ahí fue que empecé a identificar que podía llegar a ser un negocio, que empezaba por ahí. Y ahí cómo pasa de ser emprendimiento a ser una industria real en términos de escala, ¿no? Y bueno, ahí armamos, quería buscar un producto que no hubiese en Uruguay para tener un fácil acceso, entre comillas. Y bueno, ahí surgió la idea de barquillos y cucuruchos, con potenciales clientes ya también antes de empezar, clientes que fueron los que me avalaron el producto. Compramos una parte de una máquina en Argentina, probamos el producto, el barquillo, y les encantó a muchos, tanto a celíacos conocidos como a empresas también. Yo siempre, desde que arranqué, siempre lo pensé industrial y siempre pensando en más, en trabajar con empresas y en escalar este proyecto. Qué interesante, ¿no? Porque allí tener una idea muchas veces, por supuesto que muchas quedan en el camino, pero muchos proyectos no logran esa escala, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, lo que es tu empresa, tu industria, tu producción, está disponible a nivel de mercado, ¿no? Digamos, bastante interesante la presencia, ¿no? Allí ¿cómo fue la interacción con las empresas, ¿no? Por ejemplo, me estás hablando de supermercadismo, ¿cómo es esa interacción para hacerla crecer? ¿De qué se trata hacerlo crecer, escalar, lo que tú me mencionabas? No, siempre lo pensé, cuando yo arranqué con este proyecto de estos sin gluten, siempre pensé que no quería hacer nada a mano, ni nada muy artesanal. O sea, lo pensé de un principio a nivel industrial, para eso, para poder bajar costos, para poder atacar empresas bastante como lo más rápido que pudiera y poder ahí dar esa escala. Sí, empresas de supermercado, pero también capaz que otras empresas grandes que puedan usar mi producto como insumo para ellas. Para o capaz que alguna alianza con alguna otra empresa grande. ¿Eso fue posible? Eso fue posible. ¿Allí cuántas personas están trabajando? Ahora somos 10. Sí, bueno, pero interesante, como un caso de industria que viene creciendo para identificar también un segmento, ¿no? Muy interesante. Allí, no menor es preguntarte por lo que es el costo final, ¿no? De los productos, porque la verdad que injustamente los productos sin gluten tienen un costo bastante elevado en lo que es el mercado, ¿no? Por lo general, en contraposición con productos que no son libres de gluten, y eso resulta bastante injusto, ¿no? Sí. Para la persona que tiene esa afección o esa dificultad de consumir gluten. Allí lo que hace al costo final, ¿no? ¿Qué es lo que está pesando más hoy, ¿no? Para decir, bueno, podría haber una reducción del precio de este producto. ¿Qué es lo que pesa, ¿no? En lo que es el proceso de producción, la estructura de costos generalizada la tiene toda la industria, que son costos sociales de emplear personas, o bueno, la electricidad y demás. Pero ¿qué es lo que pesa en ese producto libre de gluten que no lo hace quizás accesible para quienes lo necesitan? Y bueno, en realidad toda la parte de la logística, o sea, acá si yo le vendiera directo al consumidor, estaría casi que a la mitad de precio que se ve en el mercado. Todo la escala entre la logística, el margen que tiene el supermercado, todo eso hace que aumente cada vez más.
el costo del producto. Creo que eso pesa, pero bueno, es parte también de llegar al cliente. Y después en nuestro caso específico de los productos libres de gluten, es la materia prima de por sí es cara. Ajá. Porque casi todo es importado. Entonces, es lo que también encarece el producto. Y para que sea un producto de calidad, aún más, porque la materia prima tiene que ser de calidad y tenés que usar muchos tipos, en este caso, muchos tipos de harina para hacer distintas combinaciones y combinaciones que queden buenas a nivel producto, que eso también hace que encarezca. Pero yo creo que la principal es toda la logística y todos los gastos de intermediarios que hay para llegar al consumidor. Allí, Florencia, para crecer en una industria en Uruguay hoy, como tú has tenido la experiencia y bueno, como se pretende que sigas creciendo, por supuesto, ¿no? Allí, ¿el cuello de botella en dónde se encuentra? En lo que es financiamiento, en lo que es la escala de producción, en lo que es, me mencionabas, los insumos. Sí, todo eso insume costo, pero creo que el cuello de botella está en el mercado uruguayo es muy chico. Entonces expandirse expandirse es difícil, pero porque también el mercado es chico, el mercado sin gluten es chico. Hoy en día se calcula que anda en un 2-3% de celíacos en Uruguay, y sí tengo otros clientes que no son específicamente celíacos, que suman a ese mercado, pero el mercado de Uruguay es chico. Yo creo que financiamiento hoy en día se consigue. La escala productiva, bueno, es parte de inversiones que podés ir mejorando. Hay mucho apoyo también del Estado para eso. Pero claro, ya llega un momento que el mercado también es chico, entonces no te permite tanto crecimiento. ¿Y la exportación es una opción siempre o no? La exportación es una opción. Ahí está todo el tema de los costos y los precios, que no somos tan competitivos a nivel regional. Entonces tiene que ser como un producto muy específico. O sea, yo lo he evaluado, pero sí, el tema de los costos para una pyme en Uruguay regionalmente es complicado. O sea, no sos competitivo a nivel regional. Allí, Florencia, preguntarte, ¿no? Porque hablamos de competitividad y hablamos de mercado, y el tema precios, ¿no? Siempre ronda en lo que es, obviamente en todos los sectores, ¿no? Pero en el sector alimentos es como que uno le pone un poco más de foco, ¿no? Allí. En lo que es una estructura, por ejemplo, de estructura de costos, ¿no? Por ejemplo, uno de tus productos, ¿cuál es el producto más vendido, por ejemplo? Y la harina. La harina. Sí. Perfecto. Dentro de la estructura de costos, ¿no? El paquete es 1 kilo. Es 1 kilo. Es 1 kilo de harina, ¿no? Dentro de, quizás en porcentajes, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo está conformada la estructura de costos de ese kilo de harina? Y bueno, más o menos de tu precio, vos tenés, del precio de la fábrica, tenés un 30% distribuidor y un 30% el comercio. Eso más en comercios de barrio o comercios chicos. Si vos vas a nivel supermercado, ya te van a hacer un markup de un 60%. Entonces sería como tu precio más ese 60%, pero hay en supermercados, por ejemplo, yo intento venderles directo, porque si vos le tenés que sumar el 30% de distribución más el 60% que te margina el supermercado, realmente no te dan los costos para una empresa chica, capaz que a una empresa grande sí. Entonces, bueno, yo ahí cuento con un 15% más o menos de costo de traslado, el 60% de markup del súper, el 22% del IVA, y ahí se va como a un 100%, y ahí es cuando el producto vale el doble de lo que realmente vos lo podrías vender. Dependerá de cada empresa tener mejor o mejor producción, mejor proceso para poder que esa ganancia sea lo mejor posible o reducir costos en ese caso.
¿Cómo reduce costos la industria hoy? Y bueno, creo que el proceso productivo es como más puedes reducir. En que, por ejemplo, inclusión de tecnología, personal, menos personal, ¿de qué hablamos? Y bueno, cuanto más automatizada sea la línea y lamentablemente menos personal se utilice, mejorás los costos de producción. Eso sí. Allí los costos de seguridad social tienen una carga muy importante, ¿no? Tienen, sí. Tienen una carga importante. Allí, Florencia, preguntarte, ¿no? Porque recientemente, bueno, se ha presentado el proyecto de ley de competitividad y reducción de costo de vida por parte del gobierno, está en tratamiento en el Parlamento y allí la industria tuvo mucho aporte, según he hablado con empresarios y también lo hablábamos contigo fuera de cámara. ¿Entiendes que para la operación diaria cambiaría algo concreto alguna de las medidas que se proponen? Sí, creo que sí. A ver, por ejemplo. No sé, el tema de habilitaciones, el tema de habilitaciones, los costos para las pequeñas empresas, eso mejoraría y la verdad que creo que ayudaría también a que empresas chicas se lancen también a poner una industria, ¿no? Que eso son de las cosas que más te limitan a arrancar. Porque se reducen costos allí para lo que es iniciación de empresas. Sí, para habilitaciones. También, bueno, registros de productos que pasan de 5 años a 10. Que puedas renovar un producto si se mantiene igual a través de una declaración jurada y que no tengas que volver a hacer todo el proceso de registro cuando el producto es el mismo que venís ya vendiendo y que ya está en la calle. Y bueno, después para las micro y pequeñas, el tema de gestión financiera, creo que también se plantea que darle como unos años de que sea gratis. Sí, creo que va de gracia. Ahí va, sí, que va a ser, sí, muy importante. Allí, Florencia, preguntarte, con respecto a la competitividad del sector, de lo que es el sector alimentos, ¿no? De industria, ¿cómo ves la competitividad a nivel interno de las empresas? ¿No? Porque muchas veces, o siempre hablamos del nivel de competitividad a nivel país, ¿no? Pero a veces las empresas tienen como que mirar un poquito para adentro qué están haciendo para ser más competitivos. ¿Cómo lo ves tú allí? ¿Dentro de mi empresa? No, dentro de la industria en general, lo que tú puedes también percibir con otros colegas industriales. En mi caso, como soy de un producto como de nicho, mi competitividad está en el diferencial. Nunca voy a poder competir en costos ni en precios a mi nivel, porque al ser una empresa chica nunca voy a poder competir con empresas grandes, entonces mi diferencial es el producto. Y con eso es con lo que compito y con lo que hago como la fuerza desde la empresa. Y a nivel de las empresas en general, industriales, por ejemplo, de alimentos, ¿ves que están tratando de mejorar sus estructuras internas para ser más competitivos dentro de la estructura externa que toca, ¿no? A nivel país? Sí, creo que sí, que es un desafío constante el mejorar los procesos y más bien ahora incorporar tecnologías. Creo que está en uno de los top 5 de cosas para hacer dentro de las empresas, sí, seguro. Estamos en un momento en que las empresas están incorporando más tecnología o invirtiendo en ese sentido. Sí, se busca mejorar procesos, bueno, más parte también administrativa, también de calidad del producto, se está usando también mucha tecnología, sí. Florencia, allí, ¿qué entiendes y para ir finalizando, ¿no? ¿Qué hace que tengamos una industria nacional con éxito, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las dificultades, ¿no? Y eso es algo con lo que conviven las industrias y tratan de sacar lo mejor de sí, porque si no, no existirían empresas y no tendríamos industria, ¿no? Pero tenemos éxito. Sí. ¿Qué es lo que hace que la industria nacional tenga ese éxito? Yo creo que la calidad de la industria nacional, los desarrollos, la buena innovación que hay en las empresas, siempre se está intentando innovar, como hablábamos, tanto en los procesos como en los productos, siempre se busca más.
Siempre queremos diferenciarnos. Creo que Uruguay en eso es muy bueno. Hay buena capacitación en la gente, en los trabajadores dentro de cada empresa. Me parece que la innovación y el desarrollo es lo que nos va a dar la fuerza en la industria uruguaya. Florencia Scioli, directora de Ricoli. Bueno, vamos a ver si son Ricolis. Los vamos a probar. Significa rico, ¿no? Claro. Por supuesto. Si es rico, es Ricoli. Ese es el eslogan. Bueno, yo te voy a decir, te voy a mandar un mensaje, a ver qué tal, vamos a catarlo. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te convocamos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas, ¿no? Que hacen de la industria nacional, de lo que es emprender y de también cómo se escalan, ¿no? Las industrias, así que es un buen caso y gracias por contarnos y compartir tu experiencia. Gracias a ustedes. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Estamos en la Reserva Natural Salud, un ambiente serrano. Las sierras de este ecosistema también se conforman con microambientes. El monte nativo, el matorral xerófilo, el pastizal, lugares con cerros, pedregal, suelos poco profundos. Trabajo con las cámaras trampa, es el fototrampeo. Ese tipo de monitoreos son los monitoreos que son importantes para una reserva, para saber qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, del Margay, ¿no? Sus manchas no son como nuestras huellas digitales, o sea, son únicas. Entonces nosotros a través de una foto podríamos identificar y, no sé, a través de eso podemos hacer una estimación de población. Tenemos una conservación de las áreas naturales y otra conservación que es de las áreas de uso público. Cada uno de los árboles además tiene en su fisonomía, en su estructura, datos de eventos naturales que han pasado, sequías, incendios, etc. Entonces son bien interesantes como fuente de información de cada uno de los individuos para poder conservar y también para aportar a otro de los pilares que es la educación ambiental. Que la experiencia en un espacio natural, ¿no? Un lugar silvestre, lo que necesitamos para conservar. O sea, no solo es como el conocimiento científico, sino que también hay una parte humana que necesita de esa conexión. Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos en otra sala que nos ofrece el Hotel NH Montevideo Colombia. Esta es la sala Misiones y estamos aquí ya dispuestos en el living también de Empresarios de Acá, y lo anunciamos al comienzo. Ya tengo al economista Ignacio Umpierres, que es docente en Universidad Ort, es analista. Bueno, Ignacio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tatiana, de nuevo por la invitación. Bueno, Ignacio, allí
no menor es, primero hice interesante la tarea de docente, ¿no? Hace poco hablaba con José Licandro, que tú también conoces, no sé si fue tu profe, llegó a ser tu profe, no. Pues fue profe de muchos. Fue profe de muchos, ¿no? sí. Y al final de la nota hablamos algo que quedó un poquito ahí sin desarrollo, y aprovechando que tú sos docente, ¿cómo viene lo que es el interés por la carrera de los jóvenes en economía? Bueno, la verdad que viene creciendo enormemente. Yo estoy dando clase hace 3 años. Cuando arranqué estábamos más o menos en torno a 50, las generaciones empezaban siendo 50 estudiantes solamente en economía, en lo que es ORT, y hoy entre economía y finanzas estamos en torno de los 120, así que hemos casi más que duplicado, digamos, la cantidad de alumnos en primer año, o sea que hay un interés muy grande por estas disciplinas, y la verdad que es un desafío enorme, digamos. Y así, o sea, y justo estamos hablando solo de un caso, ¿no? De una universidad, ¿no? Si esto lo extrapolamos también a otras universidades, entiendo que la demanda es similar, ¿no? ¿Qué hace que los jóvenes tengan interés tanto en la economía, en las finanzas? ¿Llama la atención? Yo creo que no. A ver, hoy en día, la economía es como una disciplina que reúne como muchas aristas. Uno puede tirarse más para el lado matemático, para el lado social. Entonces, digamos, eso es una disciplina holística que capta, digamos, diferentes perfiles de estudiantes. Y la finanza sí, por ahí es algo que ha despertado más interés en los últimos años, y en realidad eso va un poco con el mundo de las inversiones, con el mundo de las empresas, y también va un poco con que las finanzas, aunque uno de alguna forma no lo vea tangiblemente, están en nuestro día a día, todos los días, en nuestras decisiones. Entonces creo que ha ganado incidencia también por ese lado, ¿no? Es una buena cosa, porque muchas veces hablamos y se habla, bueno, no solo a nivel de empresarios, sino que también muchas veces a nivel de autoridades de gobierno, del desafío de la educación financiera, y vaya así este dato de la realidad también apuesta un poco a eso, ¿no? A que quizás ya hay una generación que esa educación ya la viene desarrollando sin quizás tener la base teórica que después busca en la universidad. Tal cual. Y a ver, cuando yo siempre pregunto en los primeros días de clase, digamos, ¿por qué estás acá? Y el interés por las finanzas, por entender, por el ahorro, por las decisiones de inversión, por hacer rendir la plata, etcétera, es cada vez más creciente, digamos, y me animo a decir que es bastante generalizado entre los estudiantes que arrancan primer año, así que es un tema, digamos, un temazo para conversar. Ni que hablar. Y allí la demanda laboral, ¿cómo la ves para lo que es el sector economistas? Porque se pueden desempeñar, no solo en áreas digamos, duras y puras de economistas, sino que también a nivel de gerencias, directivos, un poco cómo ves las salidas laborales. No, hoy es muy amplia, justamente por lo que te decía, de que la carrera es muy abierta en cuanto a los perfiles de egreso. Entonces, quizás hace un tiempo uno asociaba la economía con los organismos públicos, el Banco Central, el Ministerio de Economía, ¿sí? Pero hoy la economía y los que se forman en economía y en finanzas, sus campos de actuación tienen que ver con las finanzas corporativas, las decisiones empresariales, temas de inversiones, temas de ciencia de datos. Entonces es mucho más abarcativo, digamos, y la demanda por esas ocupaciones está claramente muy extendida en los últimos años, ¿no? Qué interesante. Bueno, y allí ya te voy, como quien quiere la cosa, haciendo un precalentamiento, ¿no? En el tema que nos convoca hoy, porque hace algunas semanas tú eres columnista del diario El País, y una columna que tú realizaste que se titula Jóvenes y Trabajo en Uruguay, estamos viendo en pantalla, las barreras de acceso al primer empleo. Y allí la bajada de este título dice, para muchos jóvenes el problema no es encontrar un mejor trabajo, sino conseguir el primero. Visibilizar esta dificultad y pensar fuera de la caja para abordarla se vuelve una necesidad cada vez más urgente. ¿Por qué has puesto el foco en esto? Bueno, a ver, yo creo que es un tema que no está mucho en la discusión pública y es un tema que debería estarlo mucho más. El tema del empleo juvenil como concepto general es un tema que en Uruguay tenemos cifras bastante preocupantes, digamos. O sea, estamos diciendo que tenemos una tasa de desempleo en jóvenes que es 3 veces superior a la tasa de desempleo para el total de la población, y esa brecha, ese gap, es el más alto de América Latina. O sea, tenemos un problema y un poco el objetivo de la columna era visibilizar ese problema, poner algunos números y también dar algunas
recomendaciones o propuestas, o por lo menos poner arriba de la mesa cosas que podríamos, pensando fuera de la caja, podríamos hacer para encarar este tema, ¿no? Como modo de introducción también te voy a llevar a reaccionar, ya lo vamos a ver en pantalla, a lo siguiente y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. Los últimos números de egreso de secundaria es que en los uruguayos de entre 21 y 23 años solo el 43-44% tienen secundaria completa, ¿no? Entonces estamos en niveles preocupantes de formación básica en Uruguay, que si estamos hablando de que queremos un Uruguay innovador, un país que sea hub de innovación y que queremos que sea punta de lanza en todos estos temas, precisamos una educación básica mucho más potente, que para el nivel de desarrollo que tiene Uruguay podría estar en el 90% de egreso de secundaria a esa edad tranquilamente, ¿no? Bien, allí escuchábamos a Isabel Chakirian, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es directora de ATMA, y un poco en una entrevista que teníamos el año pasado, ella hablaba, ¿no?, a propósito también de la preocupación también desde el sector empresarial, ¿no?, de lo que está aconteciendo en los primeros años de la educación. Y básicamente hablábamos hace instantes de lo que es la formación universitaria, que ya es el revoque fino, ¿no? O sea, ya cuando se llega ahí ya se llega a un estadio diferente. ¿Qué reflexión, para introducirnos un poco en tu análisis, ¿no?, te merece esto que acaba de comentar Isabel? No, 100% de acuerdo. Tenemos un claro problema de egreso a nivel de enseñanza media. Estamos con una tasa de finalización del secundaria de 50%, en el entorno del 50%, o sea, 1 de cada 2 jóvenes, digamos, no termina el liceo, y eso claramente es una barrera a la entrada al mercado de trabajo en ese primer empleo, como decías en la columna que escribí hace poco, ¿no? O sea, es una de las barreras que claramente está limitando ese ingreso, pero creo que no es la única. A ver, allí, porque tú planteas en la columna, que por supuesto recomiendo leerla, pueden encontrar en la web fácilmente, tú haces una especie de puntualización en lo que es un cambio de paradigma, ¿no? Que ya el principal problema no es el desempleo, sino encontrar ese primer empleo que te abre la puerta al mercado laboral. Sí, exacto, ¿no? O sea, un poco lo que se está viendo, yo le llamo como hay una transición en el mercado de trabajo a nivel de jóvenes, que es que cada vez más las empresas están exigiendo mayores niveles de experiencia. Entonces ahí se da como una paradoja, decir, bueno, pero necesito trabajar para tener experiencia y necesito experiencia para poder conseguir el primer empleo, ¿no? Es como el juego del huevo o la gallina, digamos, ¿no? El clásico joven con experiencia. Exacto, ¿sí? Y eso obviamente que introduce una variable adicional a la variable educativa. Es decir, la educación sigue siendo relevante, por supuesto, es decir, mayores niveles de formación en educación, eso trae, digamos, aparejado menores dificultades de acceso al mercado de trabajo, pero lo que sí está ganando, digamos, peso relativo en esas decisiones del punto de vista de las empresas para contratar también es la experiencia laboral. Y lo que estamos viendo, y hay estudios privados como los de Advice, por ejemplo, que han relevado esto, es que cada vez más los puestos de entrada al mercado de trabajo que antes digamos, tenían como primer empleo los jóvenes, hoy están exigiendo mayores niveles de experiencia, digamos. Entonces, hay una transición en el mercado de trabajo donde la variable educación ya no es solamente la única variable relevante, sino también pasa a sumarse la variable de experiencia. Y allí, ¿qué es lo que cambió, no? Porque ahora tú tienes que tener calificación, pero también tienes que tener experiencia, entonces es como, bueno, mencionábamos la contrariedad a veces, ¿no? Pero es como que se achica ese filtro, ¿no? Sí. Digo, es difícil desde el punto de vista a veces del empresario de, por ejemplo, a la hora de dar esa primera experiencia laboral, sabe que tiene que extender, digamos, ese plazo de adaptación y demás. Y quizás en este momento puntual es que las empresas están pensando un poco más en ese plazo que de repente no le permite resultados inmediatos a los que esperan. ¿Es la coyuntura actual o es una tendencia que quizás llegó para quedarse? Yo creo que es una tendencia un poquito más, pongámosle, estructural, digamos, no tan desde el punto de vista del cíclica o de la coyuntura.
Sí, en los últimos años hemos visto un desempeño de mercado de trabajo en Uruguay muy heterogéneo. O sea, tuvimos un gran desempeño en el último quinquenio. En Uruguay se crearon 130.000 puestos de trabajo. Cuando uno lo mira por grupos etarios, los jóvenes de 18 a 24 son el único grupo etario que no recuperaron los niveles de empleo previos a la pandemia. Y es un dato, digamos, que nos debería llevar a estos diálogos, digamos, a por qué está ocurriendo esto que ha ocurrido. Desde ese punto de vista, yo creo que las empresas un poco lo que ven, digamos, la contratación es, cuando piden experiencia, es reducir la incertidumbre sobre la contratación. Es un poco, digamos, eso es una decisión racional, digamos. Quizás lo que falta es que se alineen los incentivos entre las decisiones de las empresas, el sistema educativo y las políticas públicas, digamos, para que esa transición entre educación y trabajo de alguna forma sea más fructífera. Te voy a invitar al próximo bloque a que sigamos hablando de esto, a puntualizar este punto justamente que tú mencionabas, ¿no? De cuánto de responsabilidad hay en este escenario de las empresas y también de las políticas públicas, ¿no? Que en definitiva nacen un conjunto para lo que es el mercado de trabajo. Te voy a invitar al próximo bloque, ya venimos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Te presentamos nuestros proyectos Lagom Tres Cruces y Lagom Polié. Lagom Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio. Lagom Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Empresarios de Acá estamos en diálogo con el economista Ignacio Umpierres, que es docente en Universidad Ort, y estamos hablando de lo que hace al mercado laboral y desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Que es una preocupación dentro de lo que es el sector empresarial, muchos lo han planteado aquí, porque a veces se encuentran ciertas rigideces, ¿no? También desde el punto de vista de la legislación para lo que es la contratación de jóvenes. Te voy a hacer reaccionar a un video y ya venimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. No puede ser que se quiera fomentar la ley de empleo juvenil y yo, para tomar un joven, que es uno de los principales problemas que tenemos, para mí es de los temas más importantes, te diría de los 3 temas más importantes que tiene el país para el futuro, nuestra juventud, ¿no? Que cada vez somos menos como país, es alarmante, como población, digo, es alarmante eso. Que tenemos te diría, cada 4 chicos jóvenes entre 14 y 25 años hay uno que ni trabaja, de esos 4 hay uno que no trabaja ni estudia. ¿Cómo podemos insertar a esa gente en un mundo laboral que está cambiando permanentemente en una velocidad increíble, que requiere de otras capacidades que hoy nosotros nos cuesta poder adaptarlas o que esos chicos las tengan para poder adaptarse al mundo que estamos viviendo adelante? Necesitamos que esos chicos les podamos generar trabajo. Ahora, cuando yo voy a la ley de empleo juvenil y la primera condición que tengo que tener para tomar un joven es que durante el año que tomo ese joven no haya despedido a nadie dentro de la empresa. Entonces, no tiene sentido eso. La intención de la ley, muchas veces lo que pasa en Uruguay es que se crean leyes que son muy buenas, pero después no se puede llevar a la práctica. Bueno, allí escuchábamos a Julio Lestido, que es presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, es empresario. A principios de este año planteaba en una entrevista muy extensa, que recomiendo repasar, por supuesto, esto, ¿no? Esta preocupación que
la vamos a atar también al criterio de decir, bueno, por un lado será que los empresarios están exigiendo demasiado para dar esas primeras oportunidades. Por supuesto que los empresarios no hacen beneficencia, ¿no?, a la hora de contratar personal, pero sí está esa responsabilidad de otorgar oportunidades, ¿no? No en todos, pero bueno, es como el rol del empresario, del buen empresario. Por un lado tenemos eso, y por el otro tenemos este tipo de preocupaciones. ¿Qué opinión te merece allí? Comparto la preocupación. Creo que hay algunas cosas, ¿no? O sea, primero es que tampoco le endilguemos a las leyes cosas que no nos pueden dar. O sea, los empleos no se van a crear ni por ley ni por decreto. O sea que en ese sentido sí puede ser un facilitador que catapulte, digamos, facilite, en este caso, la inserción de jóvenes en el mercado, pero no es en sí mismo, digamos, sí un instrumento, pero no como un objetivo en sí mismo. Lo segundo es que sí, también estoy de acuerdo con que es uno de los principales problemas, como te comentaba al principio. Y lo tercero es que dentro del set de herramientas que, digamos, la política pública tiene para atacar este problema, creo que las leyes de empleo, en particular de empleo hacia los jóvenes, creo que han tenido algunas limitaciones. De hecho, han sido leyes que se han ido cambiando a lo largo del tiempo y que no han tenido, digamos, mucho éxito por distintos motivos, ¿sí? Pero cuando uno mira la cantidad de jóvenes que aplicaron a la ley, es muy poca en el universo enorme de jóvenes que en Uruguay entre 18 y 29 años no trabajan. Estamos hablando de que en Uruguay tenemos aproximadamente unos 230.000 jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan, de los cuales un tercio no tiene experiencia laboral y no tiene ciclo básico terminado. O sea, en ese segmento de la población, digamos, las dificultades de inserción al mercado de trabajo son mucho más complejas y por tanto los instrumentos para atacar ese problema deberían ser distintos versus los otros segmentos. Entonces creo que hay que empezar a pensar distintas herramientas de política pública complementarias a las leyes estas que mencionaba Lestido, pero de alguna forma mirando el problema un poco más amplio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tú citas algunas ideas, ¿no?, en tu análisis, que a partir de tu análisis, lo conozco por Infodebac, tu columna parte de un estudio que tú hiciste, de un paper, ¿no?, como le llaman los economistas, ¿no?, de un informe muy interesante, y allí tú mencionás algunas ideas, ¿no?, porque lo bueno de hacer diagnósticos es también hacer propuestas, ¿no? Y tú mencionaste muy bien que es un tema que no está demasiado en la agenda. Allí que tú ves que como política pública puede decir, bueno, esto puede llegar a solucionar o a dar más herramientas a los empresarios para hoy contratar a estos jóvenes. Sí, a ver, yo creo que acá como todo, como cuando hablábamos la vez pasada que estuve acá en el programa, ¿no?, que decíamos la negociación salarial trata igual a los desiguales, ¿no? Bueno, las leyes de empleo orientadas hacia los jóvenes trata igual a los desiguales, digamos. No todas las situaciones son diferentes porque las dos variables, empleo y experiencia, son diferentes en las distintas trayectorias de los jóvenes. Y creo que tenemos que empezar a pensar más allá de hoy cómo está pensado una lógica de subsidios a la contratación. Eso es un poco la filosofía de las leyes de empleo juvenil. Creo que tenemos que empezar a pensar en un set de herramientas mucho más amplio. Por ejemplo, uno clarísimo creo que es la combinación de educación y trabajo, todos los procesos de formación dual, de que el sistema educativo promueva las pasantías, la capacitación permanentemente, o sea, que no salir del sistema educativo para ir al mercado de trabajo, que no sea uno u otro, sino que sea de forma complementaria. Pero creo que hay otras cosas, otras herramientas que no digo que sean la solución, pero sí digo que ante un problema que venimos hace mucho tiempo teniendo, está bueno poner arriba de la mesa para discutir. Por ejemplo, los mecanismos de contratación para el primer empleo. ¿Sí? O sea, es lo mismo contratar a una persona que no tiene experiencia, que va a hacer su primer trabajo, versus alguien que está desempleado con 10 años de experiencia. No, claramente no es lo mismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la flexibilización horaria. Tenemos temas de la flexibilización de la jornada laboral en ese segmento y generar de alguna forma un banco de horas de trabajo en la semana que genere compatibilidad entre el estudio y el trabajo. Temas que tienen que ver con eventualmente los periodos de prueba que puedan ser más extensos, porque si decíamos que una de las barreras a la entrada
es que los empresarios quieren reducir su incertidumbre futura, bueno, se transforma en que si el periodo de prueba es muy corto, probablemente eso impida la contratación, entonces quizás necesitemos periodos de prueba más extensos, quizás necesitemos un régimen de aportes a la seguridad social, de aportes personales más flexible y más gradual al comienzo de la etapa laboral, cuando la jubilación nos queda 45 años hacia adelante muy lejos y quizás eso también sea una barrera a la entrada. Es decir, un conjunto de cosas, de herramientas que deberíamos pensar fuera de la caja. Y eso no tiene que ver con derechos, no tiene que ver con prejuicios, sino con hacer cosas distintas si queremos atacar un problema que hace muchos años lo venimos teniendo y claramente nos damos cuenta que las leyes que solamente priorizan el subsidio a la contratación no están funcionando, no están llegando al conjunto de jóvenes que tienen este problema, que son muchos. Allí hay un desencuentro, ¿no? Entonces, en lo que tú estás planteando entre lo que es la política pública diseñada, lo que esperan los empresarios y lo que efectivamente hay de disponibilidad en el mercado de trabajo, ¿no? En cuanto a los jóvenes, ¿no? Vamos a hablar en el próximo bloque qué pasa con lo que es la automatización, la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay puestos de trabajo que se hablan, ¿no? Que pueden llegar a ser amenazados y que quizás tengan algo que ver con esto. No sé, lo pregunto y te lo dejo para la próxima pausa y vamos al bloque siguiente con Ignacio Umpierres, que es docente en Universidad Ort, economista y analista. Pausa y ya regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio. Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. Último bloque de Empresarios, de acá estamos en diálogo con el economista Ignacio Umpierres y allí analizando lo que hace una de las preocupaciones empresariales, que es el desempleo juvenil, ¿no? Y váyase allí, bueno, la pregunta sigue como rondando un poco y va a ser tema seguramente de tratamiento con los empresarios, bueno, no estarán muy altas las expectativas, ¿no? Para ese primer empleo, o bueno, o qué pasa con eso de dar las oportunidades, hasta dónde, ¿no? Pueden las empresas también sostener, ¿no? Esa como responsabilidad, por así decirlo, a veces hasta social, ¿no? Que uno tiene de dar oportunidades. Eso será tema para tratar con los empresarios y ya lo dejo como en ítem pendiente. Pero en el bloque anterior hablábamos de lo que hace, ¿no? a temas que están planteándose desde hace un buen tiempo y es lo que hace, bueno, la automatización, la inteligencia artificial. ¿Qué pasa allí con lo que es la posibilidad de sustituir puestos de trabajo y que eso repercuta en los jóvenes? Sí, está bueno ese tema, porque la verdad que lo que se viene viendo y este estudio que mencionaba antes de la consultora Advice, es que esas menores ocupaciones que son una puerta de entrada para muchos jóvenes como primera experiencia laboral han venido perdiendo peso relativo, y cuando uno mira en qué ocupaciones, digamos, sí, claramente son ocupaciones que tienen una mayor exposición a la automatización, o a la robotización, o a los efectos, digamos, de la inteligencia artificial, que requieren también un nivel de calificación más bajo. O sea, cuando hablaba en el bloque anterior de que todavía el empleo en jóvenes de 18 a 24 no ha retomado los niveles previos a la pandemia, estamos un poquito por debajo, pero sí ha habido un enorme cambio en la composición de ese empleo de 18 a 24 años, porque es un empleo donde los jóvenes que trabajan tienen un nivel educativo más alto, y por tanto lo que ha habido ahí es que se han perdido puestos de trabajo en jóvenes con niveles educativos, digamos, más bajos. En particular, no terminar como mínimo el ciclo básico, ¿no? Eso es, digamos, como un umbral determinante para el acceso a jóvenes. Entonces, se combinan esas dos cosas, ¿no? La formación
con la calificación de estas ocupaciones. Y sí, ahí hay un riesgo, pero también no es que la inteligencia artificial nos va a destruir todos los puestos de trabajo, ni mucho menos. O sea, lo que está demostrado es que todas las revoluciones tecnológicas que han habido en la historia de la humanidad han sido generadoras netas de empleo, ¿sí? Quizás la particularidad que tenga esta es la velocidad, que se da a una velocidad mucho más amplia, o mucho más rápida, mejor dicho, de lo que eran anteriores revoluciones tecnológicas. Pero ahí está, digamos, de nuevo, la transición entre la política pública o cómo la política pública logra, de alguna forma, alinear incentivos de empresas, de estudiantes y, de alguna forma, generar un círculo más virtuoso y no ese círculo vicioso, digamos, del que hoy está ocurriendo, ¿no? Esta política que tú mencionas, ¿cómo la imaginas diseñada? ¿Interviniendo la academia, interviniendo los empresarios, interviniendo también las autoridades de gobierno? Porque son después, en definitiva, terminan siendo decisiones políticas, pero es necesario quizás un gauge de lo que es, el empleo juvenil. Y podría ser una alternativa muy buena. La realidad es que lo primero es poner el tema en la agenda. Eso no veo que este tema esté muy desarrollado en la agenda pública, que ha estado, digamos, en los últimos años hacia otros temas de la pata económica, pero es un tema que, digamos, con secuelas de largo plazo, ¿sí? Porque cuando uno retrasa su inserción en el mercado laboral, tiene un costo social importante, tiene costos en términos de la calidad del factor productivo trabajo, es decir, y eso a la larga, digamos, impacta en el bienestar y impacta también en los niveles de crecimiento. Entonces, si no empezamos a atacar estos problemas desde ya, claramente que vamos a tener un problema más hacia futuro, y me parece que sí, que tiene que haber una sinergia, porque como decía antes, yo creo que no es que haya responsabilidades, sino que quizás los incentivos no estén lo suficientemente alineados para que todas las partes, digamos, generen ese círculo virtuoso y que este problema de, más que desempleo juvenil, como me gusta llamarlo, de primer empleo, de acceso al primer puesto de trabajo, de acceso a la vida activa de trabajo de una persona, pueda desarrollarse. En una perspectiva de, por ejemplo, digamos, no muy próspera en términos de crecimiento del país, ¿no? Es un tema que, bien desarrollado, podría darle esa prosperidad o mayor crecimiento económico al país. ¿Desde qué punto? ¿No? Como para atar hilos, ¿no? Porque de alguna forma todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando uno mira el crecimiento de una economía, uno dice las economías crecen porque acumulan capital, invierten más, porque acumulan o mejoran el factor productivo de trabajo, o porque mejoran la relación en que combina el capital con el trabajo. Y básicamente cuando miramos Uruguay tenemos problemas de inversión, podemos hablarlo en otro programa, pero si nos enfocamos en el capital humano, ¿sí? Tenemos un tema en cantidades, una población que no crece, al revés decae, y por tanto, digamos, nos limita ya de por sí nuestra propia dinámica demográfica ese mayor potencial de crecimiento, y por tanto tenemos que enfocar en la calidad. Y parte de la calidad tiene que ver con temas educativos y parte tiene que ver con temas de inserción en el mercado de trabajo de aquellas personas que hoy tienen mayores dificultades. ¿Cuál es el principal grupo etario? Los jóvenes. Clarísimo. Algo que no te haya preguntado y con lo que quieras cerrar esta entrevista, van a venir muchas más, pero bueno, este tema puntual que nos convoca hoy. No, eso, a ver, volviendo al inicio, creo que es un tema que tiene que estar arriba de la mesa, fue un poco el objetivo de la columna, ponerlo en agenda, visibilizarlo, intentar que atrás de cada, uno a veces dice fríamente, ¿no?, los números, pero detrás de cada número hay una realidad. Hay personas. Hay personas de cada joven allí, y por tanto, digamos, hay que atacarlo desde ya, digamos, ¿sí? Y creo que no veo en la discusión pública o de las políticas públicas en general que este tema esté muy arriba de la mesa. Han habido ahora se aprobó una nueva ley, que es una ley más abarcativa, la Ley Integral de Empleo, que dentro tiene, digamos, a los jóvenes, pero que de nuevo, se trata igual a los jóvenes, con personas privadas de libertad, con jefas de hogar mayores de 45 años que perdió su empleo, y cuando uno dice, bueno, pero no parece haber mucha similitud, ¿no será que necesitamos herramientas diferentes para abarcar a distintos tipos de personas? ¿Sí? Entonces, creo que hay que pensar más fuera de la caja y empezar a pensar en estas cosas que pueden ser disruptivas, que pueden ser hasta algunas quizás polémicas, pero si el objetivo es salir de este equilibrio en el que estamos, donde
230.000 jóvenes hoy no trabajan, muchos buscan trabajo, no lo encuentran, hay cada vez más restricciones en las ocupaciones que son puerta de entrada al primer empleo y los empresarios tienen incertidumbre sobre la contratación y por eso es que postergan o incluso directamente no toman decisiones de contratación como primera experiencia laboral. Bueno, ¿cómo empezamos a que todo eso, digamos, empiece a cambiar? Bien, interesantísimo el análisis y bueno, y por supuesto que una de las ideas de poner estos temas en la mesa del programa es poder aportar a esa agenda pública y a esa agenda de decisiones, ¿no? Y quizás pidiendo velocidad para esos cambios que necesitamos en Uruguay. Economista Ignacio Umpierres, docente en Universidad Ort, gracias por estar aquí presente y bueno, te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa del programa de hoy. Conversamos sobre la industria. ¿Por qué elegir ser un empresario de la industria en Uruguay? ¿Cuándo un emprendimiento se transforma a nivel industrial? ¿Qué pesa más en un producto hecho en Uruguay dentro de la estructura de costos? Son algunas de las preguntas que intentamos responder a partir de uno de nuestros entrevistados del día de hoy. Hablamos de empleo juvenil, hablamos de los desafíos allí para actualizar las políticas públicas que promueven de alguna forma o que faltan para promover que esos jóvenes encuentren ya, no empleo, ya el primer empleo. Allí está el desafío y allí hay mucho para trabajar y primero que sea un tema que esté ubicado, puesto, tratado en la agenda a nivel país. De todos estos temas conversamos en el programa de hoy. Yo los invito, como siempre, a repasar todos los programas en nuestro canal en YouTube, también en la plataforma NS Now de Nuevo Siglo. Y los espero, como siempre, viernes, 21 horas, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.